Muy buenas noches, mis hermanos. Me da mucho gusto estar aquí ante ustedes. Primero que nada, les quiero presentar a mi esposa. A Zenet Castilla. Y mi nombre es Jesús Zelaya, para servirle. Nosotros pertenecemos a la comunidad de Misión Católica Matrimonial en la iglesia de San Francisco de Asís, en Apodaca, Nuevo León. También formamos parte del equipo de crecimiento, en el cual tenemos ya 3 años y medio. Y lo cual nos ha servido mucho, hermanitos, llegar a esta comunidad. Nos ha servido para valorar nuestra pareja, para salir adelante en nuestro matrimonio, porque teníamos muchos problemas, yo creo que como todos los que llegamos aquí, necesitados del Señor. Bendito sea el Señor que nos abrió sus brazos para recibirnos y nos puso en medio de tantas personas tan buenas que nos han ayudado a entender, a comprender y a aprender muchas cosas, a amarnos, a respetarnos, a escucharnos y a perdonarnos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes dos temas que son muy interesantes y que los hemos preparado con mucho amor para ustedes. Cualquier duda, aclaración o lo que se les ofrezca, estamos a su disposición para servirles y cualquier cosa nos pueden buscar. Vamos a empezar. Para esto nos vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, mis hermanos, el primer tema que vamos a exponer se titula Una iglesia que nace, se extiende y se va formando. Para esto le voy a pedir a mi esposa que me apoye aquí con una cita. Esta cita también ustedes la pueden consultar en su Biblia, hermanitos. Se trata de Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 11. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tiene autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado, volverá de la misma manera en que ustedes lo han visto ir al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Jesús ya ha resucitado, sigue apareciendo entre sus discípulos por un corto tiempo. Con esto da testimonio de su resurrección. Jesús le pide a sus discípulos continuar dando testimonio de cuanto hizo mientras estuvo con ellos enseñando y proclamando el Evangelio. Jesús se ausenta visiblemente de la tierra. Surge la misión de sus discípulos como testigos. El día de Pentecostés, el Padre y el Hijo, conforme a la promesa del mismo Jesús, envían su Espíritu Santo a los discípulos, como nos dice en la cita de Hechos, capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el Espíritu que ilumina, guía y fortalece a los cristianos para poder ser testigos de Jesús en el mundo y así formar la iglesia. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, se llenaron de un gran valor para dar testimonio de Jesús a través de sus palabras, obras y vida entera. Los discípulos fueron a todos los pueblos enseñando el Evangelio. Mucha gente, al escucharlos y ver todo lo que hacían en el nombre del Señor, se convertían y eran bautizados. Desgraciadamente muchos judíos no lo aceptaron y empezaron a perseguirlos e incluso hasta matarlos. Pero esto no fue impedimento para seguir anunciando la nueva buena. Y en medio de estos acontecimientos surgía la iglesia abierta a judíos y gentiles. Pero no todo fue malo, mis hermanos.
porque gracias a las persecuciones llegaron a otras ciudades, a proclamar el Evangelio y dando a conocer sus obras. Extendiendo así la iglesia, fue cuando empezaron a fundarse otras comunidades. Y fue en Antioquía donde por primera vez los llamaron cristianos, como nos dice en Hechos capítulo 11, versículo 26. De esta ciudad de Antioquía sale Pablo y otros discípulos, impulsados y guiados por el Espíritu Santo. Pablo llevó a cabo 3 viajes misioneros, formando más comunidades, consolidándolas, dejando algún encargado, y en ocasiones las visitaba de nuevo o mandaba alguna carta. Estas nuevas comunidades aceptaban el Evangelio y eran bautizadas. Con el bautismo marcaban el ingreso a esta nueva comunidad, abierta a todas las personas, como lo podemos leer en la cita de Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Quienes fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Por tanto, ya no hay distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También en esta época, prácticamente del año 50 al año 100, fueron surgiendo los diversos escritos del Nuevo Testamento, los cuales son los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. De los Evangelios son los que nos ofrecen la predicación y la actividad de Jesús a través del testimonio de fe, de sus autores y de sus comunidades representadas. En los Hechos de los Apóstoles nos describen el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Las cartas están dirigidas a diversas comunidades o personas. Sirven para exhortar, impulsar y alentar. La vida cristiana también en muchas ocasiones tratan de dar respuesta a los problemas o situaciones que se iban presentando. Entre las cartas sobresalen las de Pablo. El Apocalipsis es un libro de esperanza para una comunidad que sufre persecución de manos del Imperio Romano. Bueno, mis hermanitos, aquí nos explican cómo fue la iglesia creciendo, cómo fue difundiéndose el Evangelio, cómo los testigos de Jesús, que son los discípulos, fueron a otras comunidades para enseñar el Evangelio, para hablar de Jesús. Y pues así poco a poco, fue pasando el tiempo, se fue expandiendo y fue hasta estos tiempos llega con nosotros y todavía aún hay muchas personas que no lo conocen. Entonces nosotros tenemos que seguir con esta misión que Jesús les dio a sus discípulos, que también es misión de nosotros. Esto es todo de el primer tema. Espero que haya estado sencillo para ustedes y cualquier cosa ya saben, estamos a sus órdenes. Muy bien, mis hermanitos, vamos a continuar con el siguiente tema. Es la iglesia, pueblo profético, escucha, practica y difunde la palabra de Dios. Para esto los invitamos a que sigan su lectura en la Biblia de esta siguiente cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios, nuestro Padre, su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción, y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo, en medio de fuertes oposiciones. De este modo, pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor
se difundió en Macedonia y Acaya, y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues así es, mis hermanos, recordando el Antiguo Testamento, donde se habla de todos los profetas, los cuales son siervos del Señor, que hacen lo que el Señor les pide, que es proclamar la salvación, invitando a todos a cambiar para el Señor. Mucha gente no lo aceptó y siguió en sus creencias, en sus actividades. Es cuando el Señor les anuncia que más adelante va a mandar a un nuevo profeta, el cual será semejante y superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, pero este nuevo profeta que va a venir va a salvar la humanidad, y no de la esclavitud, sino del pecado, para poder ser perdonados a través de él, y tener así una nueva oportunidad con el Señor, como está escrito en la cita bíblica de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 18. Yo le suscitaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Pondré mi palabra en su boca, y él les dirá todo lo que le mande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con la llegada de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Señor está cumpliendo la promesa de este profeta que iba a mandar para salvarnos. La gente identifica a Jesús como un profeta por su forma de anunciar la llegada del reino de Dios. Jesús nunca se dijo a sí mismo que era el profeta. Siempre le preguntaba a sus discípulos, ¿qué piensan de mí? Y también le preguntaba, ¿qué piensa la gente que soy yo? Pero él nunca decía, yo soy el profeta prometido, porque él sabía muy bien que él era el elegido y todo lo que él iba a sufrir para poder darnos a nosotros la salvación. De esta forma se nos da a conocer como el profeta anunciado y prometido en el Antiguo Testamento. En otro punto, la iglesia es pueblo profético. Cuando nos referimos a la iglesia, casi todos pensamos en el templo, en el lugar, pero no es así, mis hermanos. La iglesia la formamos todos los que hemos sido bautizados y que hemos recibido el Espíritu Santo a través del bautismo. Somos llamados a ser profetas. Profetas quiere decir que vayamos nosotros diciendo y proclamando el Evangelio, las obras del Señor, dando a conocer a otras personas todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. De esta forma, nosotros servimos al Señor. Vamos viendo que la iglesia no es el templo, sino nosotros formamos la iglesia. Cada uno, por eso somos un pueblo profético, porque nosotros tenemos que seguir la enseñanza que nos dejó Jesús. Por eso sentimos el llamado y la necesidad de decir al mundo las maravillas del Señor. En nuestra actualidad es compartir el testimonio de cada uno que ha recibido la gracia del Señor, de ir cambiando nuestras vidas, de darnos cuenta de lo que veníamos haciendo mal. Entonces, cuando el Señor ya nos toca, nos ayuda a mejorar en nuestra vida, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, a ser diferentes. Nosotros con gusto platicamos a los demás que es gracias al Señor, gracias a lo que estamos viviendo, aprendiendo de Él, de sus enseñanzas. Cuando nosotros compartimos las gracias que Él nos da, por eso somos pueblo profético, pero también somos discípulos, y como discípulos debemos de poner en práctica la palabra de Dios. En nuestra vida esto incluye, entre otras cosas, la obediencia y el servicio. Esto es como nos entregamos al Señor a través de nuestro prójimo, principalmente los más cercanos, como lo es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Cuando ya vamos conociendo al Señor, vamos siendo servidores diferentes, porque antes hacíamos las cosas como que a fuerzas, pero ahora en cambio le servimos al Señor con amor, sabiendo que en cada una de las personas que conviven con nosotros está el Señor presente. Por eso los cristianos damos testimonio de Jesús con nuestra propia vida, con nuestras actitudes, con nuestra forma de responder ahora a los problemas, por cómo nos damos a los demás, ayudando a los hermanos que tienen necesidad, cómo nos dolemos de su sufrimiento, de los demás. Es así como Jesús y los apóstoles nos enseñaron
a que aunque hay problemas, a pesar de que lo mejor nos señalan y nos dicen que somos hermanos, que hemos cambiado, que vamos mucho a la iglesia, nosotros no debemos de ver eso, tampoco desanimarnos. Al contrario, debemos de no perder de vista a Jesús y verlo siempre como nuestra guía, como nuestra meta para nosotros salir adelante. Y aunque a veces en nuestra propia familia hay burlas y nos digan que ya somos curas o que vamos a misa, nosotros debemos de sonreír y de pensar y pedir por ellos, porque todos tenemos un momento para que el Señor nos toque o nos llame, y debemos seguir a pesar de los problemas económicos, a pesar de enfermedades, cualquier situación. Debemos de pensar y ver qué es lo que el Señor quiere que aprendamos sobre lo que estamos viviendo. Tener siempre la esperanza en Él y tener siempre una buena actitud, también una sonrisa, porque así demostramos que somos felices porque tenemos a Jesús en nuestra vida. En otro punto, hablando del ministerio de la palabra, en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos de personas y comunidades que realizaron una auténtica labor profética. Los que más destacan son Pedro, Juan, Esteban, Felipe y Pablo, así como las comunidades de Jerusalén, Antioquía y Tesalónica. Tomando esta última como ejemplo, podemos consultar la cita bíblica de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Cuando recibieron la palabra de Dios que escucharon de nosotros, no la aceptaron como discurso humano, sino como es en verdad, como palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Esto qué nos quiere decir, mis hermanos? Que nosotros, a ejemplo de ellos, tomemos la palabra de Dios en nuestra vida y así seamos ese pueblo profético que el Señor quiere que escuche, practica y difunda la palabra de Dios. Así es, mis hermanos. Pues está bien claro el mensaje que el Señor nos da. Como su pueblo, Él quiere que escuchemos, que practiquemos y difundamos su palabra. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de nuestro testimonio, compartiendo con todos los demás cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros en nuestra vida, cómo nos ha ayudado en nuestro matrimonio, cómo hemos podido cambiar y tratar a la demás gente con respeto y con amor, sabiendo que el Señor habita en todos y en cada uno de nosotros. Pues estos son los temas que nos tocaron compartir con ustedes. Muy humildemente les damos las gracias por ese tiempo que nos dieron de ponernos atención. Y pues estamos a su servicio, tanto mi esposo como yo, estamos para ustedes en lo que necesiten. Muchas gracias por todo, Dios los bendiga. Muchas gracias, esperemos que estos temas hayan sido de mucha utilidad para ustedes como lo han sido para nosotros. Y igualmente, como dice mi esposa, estamos a su servicio para lo que ofrezcan. Gracias, hermanitos. Ánimo.